Welcome everybody, bienvenidos. Este es el video número 13 de la serie Aprender Inglés desde cero. El 96% del inglés hablado usa alguno de estos tiempos verbales. Y en esta serie de videos para aprender inglés desde cero, ya hemos trabajado con todos estos tiempos verbales, así como el pasado continuo y el pasado perfecto. Hoy vamos a continuar con ejemplos y estructuras usando los verbos y el vocabulario que hemos aprendido hasta ahora. Si es la primera vez que está viendo uno de mis videos, les recomiendo empezar desde el video número 1 y les dejo el enlace en la descripción, pero este es un video que todos podrán usar. La oración más sencilla en inglés es el pronombre, el verbo to be, más un adjetivo. Hoy vamos a usar verbos y vocabulario que ya vimos en los videos anteriores. Como saben, los pronombres son I, he, she, it, you, we, they. El verbo to be en presente tiene 3 formas y en el pasado tiene 2 formas. I am, he, she, it is, you, we, they are en presente. Y en pasado usamos was para I, he, she, it y usamos were para you, we, they. Estos adjetivos también ya los vimos en el video número 1, pero son muy comunes, ¿verdad? Entonces, para crear esta estructura, vamos a colocar cualquiera de los pronombres con el verbo to be correspondiente y el adjetivo. I am happy. I am sad. He is angry. He is hungry. Cuando hablamos de una mascota podemos decir it is thirsty. It is tired. You are sleepy. We are sick. They are tall. Y también podemos usarlo en pasado. I was short. He was fat. She was skinny. Los adjetivos en inglés no cambian, es la misma palabra para todas las personas. Ahora, si queremos negar, vamos a usar esta estructura con el verbo to be. Es el pronombre, después el verbo to be, como ya vimos, el adverbio o la palabra not y el adjetivo correspondiente. Entonces aquí vemos oraciones como I am not happy, no estoy feliz o no soy feliz. He is not sad. She is not angry. It is not hungry. You are not thirsty. You are not tired. We are not sleepy. They are not sick. Lo mismo pasa con el verbo to be en pasado. I was not happy. He was not sad. She was not angry. Solo es cuestión de usar el pronombre que necesitamos, el verbo to be correspondiente al pronombre, la palabra not y el adjetivo. Ahora, si hay algunas contracciones con el verbo to be que ya cubrimos, pueden ir a ver el video número 1 para entender más sobre las contracciones, o incluso tengo un video dedicado al verbo to be y ahí explico todo lo relacionado con este verbo. Para crear la pregunta con este verbo solo cambiamos el orden un poco. Empezamos la pregunta con el verbo to be, después el pronombre y el adjetivo. Am I happy? Is he sad? Is she angry? Is it hungry? Are you thirsty? Are we tired? Are they sleepy? O en pasado igual empezamos con was o were. Was I happy? Was he sad? Were you sick? Were we hungry? Y ustedes pueden cambiar y mezclar los adjetivos correspondientes. Claro que esta es una lista pequeña de los adjetivos más comunes, pero pueden aprender un poco más y expandir el vocabulario y las oraciones. Esta es una estructura muy sencilla, pero es súper importante en el inglés. La usamos todo el tiempo. Recuerden que el verbo to be es un verbo auxiliar, así que estas estructuras cambian un poco cuando usamos verbos no auxiliares. Y en vez del pronombre aquí, podemos usar algún nombre propio también. Recuerden que los pronombres reemplazan a los nombres propios. La siguiente estructura empieza con un adjetivo posesivo, un sustantivo, el verbo to be y un adjetivo. Y aquí usamos esta estructura para describir a nuestros familiares o para describir cosas también. Los adjetivos posesivos son my, his, her, its, your, our, their. Aquí tengo algunos sustantivos que hemos visto en esta serie. La mayoría son miembros de la familia, pero también vemos algunas mascotas al final. Después tenemos el verbo to be, de igual manera am, is, or en presente o was y were en pasado. Y los adjetivos de la lista anterior. Y esta oración también es sencilla, pero muy útil. Por ejemplo, my mom is angry. Mi mamá está enojada. My mom is angry. His dad, su papá, de él, his dad is sad.
su papá está triste. Her brother, su hermano de ella, her brother, is happy. Su hermano está feliz. Aquí una mascota por lo general no posee algo, entonces es muy raro usar its como adjetivo posesivo, pero sí tienen algunas funciones cuando hablamos sobre mascotas, por ejemplo, o incluso algunas cosas cuando se les da vida. Your sister is sleepy. Your sister is sleepy. Tu hermana tiene sueño. Our grandma is sick. Our grandma is sick. Nuestra abuela está enferma. Their daughter is tall. Su hija, la hija de ellos, es alta. Their daughter is tall. My cat was small. Mi gato era pequeño. My cat was small. My dog was big. My dog was big. Y así podemos usar esta mezcla de adjetivos posesivos, los sustantivos, el verbo to be y los adjetivos. Aquí para negar y crear las preguntas es muy similar a la primera estructura. Vamos a colocar not después del verbo to be. My mom is not happy, por ejemplo. Y para crear preguntas, vamos a colocar el verbo to be primero. Is my dad sad? ¿Está triste mi papá? Ustedes pueden usar la misma estructura para seguir creando oraciones. La siguiente estructura la usamos para presentar. En este caso vamos a usar a nuestros familiares. La estructura empieza con el pronombre, después el verbo to be, el adjetivo posesivo, como ya vimos anteriormente, y el familiar. Si yo me quiero presentar, por ejemplo, solo digo I am Liliana. I am Liliana. Yo soy Liliana. Entonces, para el resto de las oraciones no vamos a usar I am porque lo estamos usando para presentar a alguien más. Por ejemplo, he is my dad. Él es mi papá. She is my mom. Ella es mi mamá. También podemos decir it is my pet. Es mi mascota. You are my parents. Ustedes son mis papás. They are my grandparents. Ellos son mis abuelos. Y de la misma manera podemos usar los otros adjetivos posesivos. He is his dad. Él es su papá. She is her mom. Ella es su mamá. You are his cousin. Tú eres su primo o su prima. Y así podemos seguir usando esta estructura para presentar a más miembros de la familia. Ahora, si queremos negar o hacer alguna pregunta usando esta misma estructura, vamos a usar la palabra not para negar de nuevo después del verbo to be. Por ejemplo, I am not your son. No soy tu hijo. Y si queremos hacer la pregunta, colocamos el verbo to be primero. Is he your brother? ¿Es él tu hermano? Por lo general no usamos el verbo to be en pasado en este tipo de oraciones, pero también se pueden usar si hay alguna razón para hacerlo. Para describir algo podemos usar esta estructura. Empezamos con el determinante the, el artículo, después algún sustantivo, sigue el verbo to be en presente o en pasado y algún adjetivo. The significa el, la, los o las. No cambia. Y los sustantivos sí pueden cambiar de singular a plural. El verbo to be se usa correspondiente al sustantivo y el adjetivo tampoco no cambia. Por ejemplo, the cat is big. El gato es grande. The cat, el gato está en singular, entonces usamos is. The dog is black. El perro es negro. Ahora, si los queremos hacer en plural, le agregamos s. The cats. The cats are small. Los gatos son pequeños. The dogs are big. Los perros son grandes. Y podemos usar el verbo to be en pasado también. The cat was big. El gato era grande. Y en plural usamos were. The cats were small. Los gatos eran pequeños. Aquí tenemos casa también. The house is red. La casa es roja. The car is blue. El carro es azul. The toy is small. El juguete es pequeño. Y con esta estructura podemos agregar más sustantivos y crear cientos de oraciones aquí. Si queremos negar esta oración, de nuevo vamos a usar la palabra not después del verbo to be. Por ejemplo, the cat is not small. Y para hacer la pregunta, colocamos el verbo to be primero. Is the dog black? ¿Es el perro negro? Estos son los adjetivos que ya vimos en esta serie, pero podemos agregar más también. Por ejemplo, is the food spicy? ¿Está picante la comida? Cosas así que más adelante vamos a seguir viendo. Otra estructura con el verbo to be es usando los verbos en ing.
tenemos el pronombre, el verbo to be en presente o en pasado, el verbo ing, el gerundio, y un complemento si es necesario. Por ejemplo, I am eating, estoy comiendo. He is working, él está trabajando. She is running, ella está corriendo. It is swimming, está nadando si hablamos de una mascota. Ahora, con estos verbos, como son verbos de acción, se pueden usar así solos, pero no todos los verbos funcionan así. Por ejemplo, you are going, tú estás yendo. Bueno, no solamente podemos decir tú estás yendo, tenemos que tener un complemento. Y aquí es en donde usamos to the store, por ejemplo. You're going to the store, tú estás yendo a la tienda. Como expliqué anteriormente, going puede ser el presente de ir, tú vas a la tienda. We are doing laundry, estamos lavando la ropa. They are making a cake, están haciendo un pastel. Podemos usarlo en pasado también. I was having lunch, estaba almorzando. Y así podemos usar el verbo to be con los verbos ing. Y de nuevo, para crear negaciones solamente necesitamos agregar la palabra not después del verbo to be, como I am not eating, no estoy comiendo. Y para crear la pregunta colocamos el verbo to be primero. Was he working? ¿Estaba él trabajando? Solamente hay que cambiar algunas palabritas dependiendo del pronombre y lo que queremos decir. Una estructura para hablar sobre posesión es usando el pronombre it. En inglés, las oraciones siempre tienen que tener un pronombre, al menos que estemos usando el imperativo. Entonces, aquí podemos usar it, el verbo to be, solamente is o was, porque esos son los que corresponden, el adjetivo posesivo y algún sustantivo. Por ejemplo, it is my house, es mi casa. It is his car, es su carro. It is her dog, es su perro. Y de nuevo, usualmente no usamos its como adjetivo posesivo, pero se podría usar para decir, por ejemplo, es su cola. It is its tail, cuando hablamos de algún animal. Podemos usar el pasado también. It was your money, era tu dinero. It was our toy, era nuestro juguete. It is their problem, es su problema, de ellos. Esta estructura es muy importante, pero confusa porque en el español no tenemos que agregar un pronombre, solamente decimos es, pero en inglés el it necesita estar ahí para que sea una oración completa. Ahora, para negar, colocamos la palabra not después del verbo to be. It is not my house, no es mi casa. Y para crear la pregunta, colocamos el verbo to be primero. Is it my car? ¿Es mi carro? Súper sencillo. Otra estructura para hablar sobre posesión es it, otra vez ese pronombre, el verbo to be, is o was, y algún pronombre posesivo. Aquí no vamos a usar un sustantivo. Cuando usamos esta estructura, o alguien preguntó a quién le pertenece algo, o ya estuvimos mencionando la posesión. Por ejemplo, it is mine, es mío o mía. It is his, es de él. It is hers, es de ella. It is yours, es tuyo o de ustedes. It was ours, era de nosotros o era nuestro. It was theirs, era de ellos o de ellas. Para negar, vamos a agregar la palabra not después del verbo to be. Entonces se convierte en it is not mine, it is not his, it is not hers. Y para hacer la pregunta colocamos el verbo to be primero. Is it mine? Is it his? Was it mine? Was it hers? Muy fácil cuando ya tenemos la estructura, ¿verdad? Ahora, todas estas estructuras que hemos visto son con el verbo to be. Son súper importantes porque el verbo to be es uno de los verbos más usados en el inglés. Pero es un verbo auxiliar, entonces las estructuras con los verbos no auxiliares cambian un poco. La más sencilla es el pronombre, el verbo no auxiliar aquí, ya sea en presente o en pasado, y algún sustantivo. Entonces tenemos la lista de pronombres aquí, igual como ya hemos visto. Los verbos en presente y en pasado, los que hemos visto en este video son have, has o had, want, wants, wanted, need, needs, needed, eat, eats, ate, go, goes, went. Y algunos otros, pero esta es solo una lista con estos ejemplos. Y después tenemos algún complemento, que en este caso son sustantivos. A car, a house, money, a salad, to the store, to the bank. Para decir yo tengo un carro, I have a car. Tú tienes una casa, you have a house. Él tiene dinero, he has money. Yo quiero una ensalada, I want a salad. Yo necesito dinero, I need money.
Yo como una ensalada. I eat a salad. Yo voy a la tienda. I go to the store. Yo voy al banco. I go to the bank. Y así podemos mezclar los diferentes pronombres con los diferentes verbos y el complemento. Esto es muy similar a lo que ya vimos con el verbo to be. La diferencia es cuando negamos o creamos preguntas con estos verbos. Recuerden que estos verbos no son auxiliares. Entonces, para negar necesitamos el verbo auxiliar do. La estructura es pronombre, el verbo to do conjugado correctamente en pasado o presente, la palabra not, el verbo en su forma base y el complemento o en este caso el sustantivo. Entonces podemos decir I do not have a car. Yo no tengo un carro. He does not have a car. Él no tiene un carro. Have no cambia. Lo que cambia es el verbo to do. Entonces, para he, she o it usamos does. Para I, you, we y they usamos do. Y usamos did en pasado para todos los pronombres. Pero el verbo principal no cambia. Está en su forma base para todos los pronombres. She does not want a salad. Ella no quiere una ensalada. En pasado, you did not go to the store. Entonces, lo diferente aquí, comparando al verbo to be, es que tenemos que agregar el verbo auxiliar. Como el verbo to be ya es un verbo auxiliar, pues por eso solamente colocamos la palabra not. Pero estos verbos no son auxiliares, entonces usamos el verbo auxiliar to do. Lo mismo pasa con preguntas. La estructura empieza con el verbo to do en presente o en pasado, después el pronombre, el verbo en principal en su forma base y el sustantivo. Do I have money? ¿Tengo dinero? Does he have a car? ¿Tiene él un carro? Did she have a house? ¿Tenía ella una casa? Y aquí cuando hacemos este tipo de preguntas, el verbo to do es do, does o did, el pronombre correspondiente y después el verbo, pues cualquier verbo que no sea un verbo auxiliar. Ya tengo un video explicando qué es un verbo auxiliar y cuáles no son y les dejo el enlace en la descripción. Y pues el complemento puede cambiar dependiendo lo que tratemos de decir. Muy bien, otra estructura que vimos en estos videos es usando los verbos modales, incluyendo el verbo will, que se usa para hablar sobre el futuro. Entonces tenemos el pronombre, el verbo modal, el verbo en su forma base y un complemento. Estos verbos son especiales, funcionan mucho como el verbo to be, pero son un poco diferentes porque no se usan para lo mismo. Para crear oraciones en futuro vamos a usar will todo el tiempo. I will be fine. Yo estaré bien. I will eat breakfast. Yo desayunaré. He will need water. Él necesitará agua. She will need food. Ella necesitará comida. Entonces, cuando queremos hablar sobre el futuro, usamos will. He can eat a salad. Él puede comer una ensalada. She could go to the bank. Ella podría ir al banco. Y así podemos usar los pronombres con el verbo modal que necesitemos usar, el verbo en su forma base y el complemento. Estos verbos modales son considerados verbos auxiliares. Entonces, para negar solamente agregamos la palabra not después del verbo modal. I will not be fine. No estaré bien. Y para crear preguntas, vamos a colocar el verbo modal primero, después el pronombre, el verbo en su forma base y el complemento. Can I have water? ¿Puedo tener un poco de agua? Y así, por eso son muy similares al verbo to be. En esta serie de videos también hablamos sobre los tiempos perfectos. Y aquí vamos a usar to have como verbo auxiliar. Entonces la estructura es pronombre, to have, el participio pasado de los verbos y el complemento. Tenemos que usar el verbo to have conjugado correspondiente a la persona y en pasado es had para todos los pronombres. I have been there. Yo he estado allí. He has had to go. Se ha tenido que ir. She has wanted a new job. Ella ha querido un trabajo nuevo. Y así podemos usarlo en presente o en pasado para crear este tiempo. Aquí como to have es un verbo auxiliar, para negar solo necesitamos colocar la palabra not después del verbo. I have not been there. No he estado allí, por ejemplo. Y para crear la pregunta, pues colocamos el verbo auxiliar, to have en este caso, al principio. Has he had to go? ¿Se ha tenido que ir? Has she wanted a new job? ¿Ha querido un trabajo nuevo? Y así podemos usarlos en presente o en pasado. Creo que hemos cubierto bastantes estructuras en este video y todavía hay más. Por ejemplo, para hacer preguntas con las palabras WH. Esos tienen estructuras específicas. O incluso para usar el verbo to give o to like.
tienen estructuras específicas porque necesitan un objeto. Estoy haciendo un documento con todas estas estructuras y el vocabulario que se pueden usar. Si están interesados en ese PDF, les dejo un enlace en la descripción en donde pueden registrarse y cuando esté listo me comunico con ustedes. Eso es todo lo que tengo el día de hoy. Para seguir aprendiendo inglés, les invito a ver este próximo video. Muchas gracias.